Ya estamos apurando la campaña electoral y apurando también las claves que cada día desgranamos en Voz Populi sobre estos comicios. Hoy toca hablar de promesas fiscales y también de algunos compromisos, algunos de ellos muy sonados y de los que se han hablado mucho en estos últimos días. Vamos a hacerlo con nuestra compañera, con Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Enseguida te preguntaré por los programas de los partidos, las promesas fiscales, pero antes vamos con uno de esos compromisos que no sé si va a tener que llevar a cabo el próximo gobierno. Se ha hablado mucho de los peajes en las autopistas, una medida comprometida por parte del Gobierno con la Comisión Europea en el marco de los fondos europeos, desmentido por el propio Gobierno en los últimos días, lo vimos en el propio cara a cara entre Sánchez y Feijóo, también luego por parte de varias ministras del Gobierno, y luego al final Bruselas, a 3 días de las elecciones, una portavoz de la propia Comisión Europea que viene a decir que sí, que ese compromiso está ahí y que, vamos, eso negro sobre blanco. No sé si te ha llamado la atención y qué significa esto llevado a la práctica en el futuro. Sí, que ha llamado mucho la atención. A 3 días de las elecciones, desmentido del Gobierno, ¿no? Porque evidentemente el compromiso de que se pague por peajes en autovías a partir de enero del 24 está ahí, clarísimo, en el plan, y vamos, se vio ya desde mayo del 21, cuando conocimos los primeros textos que había del plan de recuperación, y están todas las autorizaciones que hubo y compromisos luego ya de letra pequeña en el verano del 21, ¿no? Ahí está, y bueno, pues ha habido una serie de intentos de dejar cosas de estas un poco escondidas al hilo de la pandemia, luego o sea, todo lo que se intentaba asimilar de la pandemia y luego también sobre todo por la guerra en Ucrania, pero bueno, hay unos compromisos muy claros, la vertiente verde y de medioambiental del plan es muy fuerte y Bruselas la quiere fomentar, eso está ahí y no se puede negar que está ahí, luego ya se podrá negociar más o menos y se verá, pero a 3 días de las elecciones la Comisión confirma que está ahí y que considera que es un compromiso que hay que cumplir. Sería en el quinto pago. El quinto pago trata las reformas comprometidas hasta 30 de junio del 2023, aunque el compromiso, o sea, tenía que estar ya todo como preparado, ¿no? Como la maquinaria preparada, porque entra en vigor en enero del 24, ¿no? Y entonces en ese quinto pago, cuando se pida, que es 8.000 millones en juego, pues por lo que ha dicho la Comisión este jueves, tiene que haber unos peajes en vigor. Un compromiso es un compromiso y esto lo que pone un poco el foco también es pues en hasta qué punto tiene margen el próximo gobierno para llevar a cabo unas u otras medidas, ¿no? Y por eso queremos poner contigo el foco pues en esas medidas fiscales, en esas promesas fiscales que están haciendo los partidos. Seguimos hablando en este caso del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, con esos compromisos que vaya a adquirir de cara al futuro. No sé si dentro del programa electoral hay alguna medida que te haya llamado especialmente la atención y que podamos destacar. Bueno, llama la atención que no hay medidas. O sea, el programa fiscal del PSOE lo que hace es recorrer todo lo que más o menos han ido haciendo, que tampoco es mucho, porque son cosas que ya están comprometidas. Conocemos muy bien los impuestos a banca y energéticas, el impuesto a grandes fortunas, pero no hay nada así muy novedoso que prometan. Solo se habla de una serie de incentivos en el IRPF a la dependencia y a los hijos, pero sin concretar mucho. Y entonces están estos temas como el de los peajes y cuestiones que ha comprometido el propio gobierno de Pedro Sánchez con muchos impuestos verdes que dice que va a crear. Todo eso no está en su programa, es poco popular. Porque son poco populares y luego también porque es verdad que hay una parte de medidas que se han adoptado, en fin, tú bien lo sabes, que lo has estado cubriendo estos últimos meses, se han puesto en marcha una serie de medidas corriendo, como esos impuestos pues a la banca, a las grandes fortunas, etcétera, que son al revés que estos peajes a las autopistas, las medidas que sí que son, digamos, populares, entre comillas, al menos para una parte del electorado. Así es, y que no están en el plan de recuperación. Banca y energéticas no aparece por ningún lado. Y luego el impuesto a las grandes fortunas tampoco está. Hay un compromiso de que haya una armonización de lo que se llama la fiscalidad patrimonial, que sería sucesiones y patrimonio, pero no así. O sea, había que hacer una reforma seria, no crear un impuesto como se hizo en 2 meses, sin tocar asuntos clave de la ley de las haciendas locales y demás, ¿no?
Mercedes, Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y su equipo económico, que también tienen una gran batería de medidas, pero claro, cuando hablamos de un hipotético cambio de gobierno, uno piensa mucho en esa palabra tan de moda que es la de derogar, pero luego la realidad es que el Partido Popular sí que se plantea dejar algunas de esas medidas polémicas o controvertidas que hemos visto que se han aprobado en los últimos tiempos. Sí, tenemos, lo más claro es el impuesto a energéticas, que bueno, que habrá que ver, un poco lo quiere mirar con una revisión que va a hacer, porque hay una propuesta de la Comisión al respecto, ¿no? Que lo quiere como ver que esté realmente alineado con la propuesta europea, pero ahí va a seguir, y el impuesto a la banca también lo quiere dedicar a fines sociales, pero también sigue. Y luego lo que sí que ha dicho que derogará es el impuesto a grandes fortunas, aunque todo indica que para 2020, o sea, el del 23 que se pagaría en el 24, no el del 22 que se está pagando ahora mismo, ¿no? Y sí que hay cuestiones novedosas como, no porque ya lo sabemos porque lo ha propuesto muchas veces, pero respecto a lo que se venía haciendo, que es deflactar la tarifa del IRPF, y propone hacerlo hasta, veremos a ver cómo se haría, hasta 40.000 euros, ¿no? Una rebaja en realidad del IRPF hasta 40.000 euros, y luego esto que también ha insistido mucho, que es que la rebaja del IVA de los alimentos también alcance a pescados, carne y conservas, ¿no? Esa es más o menos la propuesta. Donde sí que vemos medidas fiscales, digamos que, no sé si decirlo, más profundas o más novedosas o más originales, es en los demás partidos, sobre todo en Vox, en la formación de Santiago Abascal. Hemos visto como hay una serie de promesas planteadas, pues también que van en este sentido, por ejemplo, de las rentas, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, Vox tiene un programa que es fiscal, que bueno, supondría una merma de ingresos muy importante, porque propone realmente en el IRPF una tarifa plana, o sea, quiere llegar a una tarifa plana al final del 15% más o menos, pero de entrada propone que haya dos tarifas planas, que se pague un 15% hasta ingresos de 70.000 euros y de 70.000 para arriba un 25%, ¿no? Pero además los hijos van descontando puntos en el IRPF, de manera que una familia con unos ingresos de 65.000, si tiene 4 hijos ya no pagaría nada porque va bajando. Entonces, claro, esto necesitaría una financiación importante porque el IRPF es el impuesto que más aporta, ¿no? Y luego, en cuanto a sociedades, también quiere, bueno, parte un poco del 15%, el famoso mínimo que planteó y puso en vigor el gobierno de Pedro Sánchez, para ello sería el máximo, digamos, y luego incluso una posibilidad de que vaya bajando, ¿no? Y también, bueno, sabemos que quiere acabar con sucesiones y patrimonio y demás. Claro, entonces eso significa mucha menos recaudación, no sé si por ahí entonces también significa mucho menos gasto. El gasto, siempre ponen el foco ahí, entonces bueno, pues eso no queda muy claro. Tenemos estas medidas de que quieren quitar cargas administrativas, quieren aligerar la administración, y estos recortes en el sistema autonómico, que no queda muy claro, pero que se supone que iría por ahí, ¿no? La reducción del gasto. Y vamos con el otro gran partido que se presenta en estas elecciones, con Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que hasta ahora ha formado parte, obviamente, del gobierno, y en caso de que dieran las cuentas seguiría en el gobierno seguro, ya que así lo han dejado claro tanto ella como Pedro Sánchez. No sé si, aún así, tiene medidas que se desmarcan mucho de las del Partido Socialista. Estoy pensando especialmente en, pues, en fin, esos grandes cheques, sobre todo a los jóvenes, de los que tanto hemos hablado en estas últimas semanas. Sí, ahora mismo sí. Curiosamente, si observáramos el programa que tenía Pedro Sánchez, bueno, antes de la moción de censura, que empezó ya a publicitar en 2018 su programa fiscal, que era muy llamativo, con muchas medidas, entonces se parecía, que es en realidad subidas de todos los impuestos. El programa de Sumar es un poco así, con más aditamentos, o sea, porque como propone la famosa herencia universal, que costaría unos 10.000 millones, ya entramos con eso. Y claro, ¿cómo financiaría esta herencia universal? Pues de repente dice que subiría, claro, a la estratosfera el impuesto a grandes fortunas, porque el impuesto a grandes fortunas pensaba recaudar 1.500, ahora solo va a recaudar 600, entonces propone 10.000, o sea que la cosa es como habría una tarifa progresiva muy potente, que recuerda a un impuesto a grandes fortunas que planteaba Podemos. Pero luego tiene, en el IRPF pues habría subidas para equiparar rentas del ahorro y del trabajo, subidas para las rentas más altas, tendría que haber bastantes subidas, habría que verlo. En sociedades lo mismo, en fin. Y luego, como se dieron cuenta de que no era difícil
sostener los 10.000 millones de la herencia universal con el impuesto a las grandes fortunas, luego han empezado a hablar de un impuesto a constructoras, que recuerda un poco a la idea de los de banca y energéticas y tal. Esa parte o esta parte del programa de medidas fiscales de Sumar es donde más vemos ese color morado, donde más se nota, digamos, ese lado de Podemos en este caso. Pues es posible que sí, porque el impuesto a las grandes fortunas que ha planteado es el que proponía Podemos, más o menos, y recuerda mucho, sí, hay otras cuestiones que tiene un toque Sumar que podía diferenciarse un poco de Podemos, pero en el caso fiscal es muy parecido a lo que venía proponiendo. Pues ya lo ven, así están las cosas. A falta de ya de pocas horas para las elecciones hemos desgranado pues un poco esas medidas fiscales que proponen todos los partidos, sin entrar a valorar demasiado en si son realistas o no, aunque yo creo que en fin la gente ya se da cuenta por sí misma en muchos casos. Así que nada, Mercedes, muchísimas gracias por todos los datos, que vemos que te lo sabes al dedillo, y seguiremos analizando a ver qué pasa y a ver quién gana y a ver qué medidas se ponen en marcha, y desde luego seguiremos muy atentos. Gracias por el análisis. A vosotros. Y ya lo saben, si quieren seguir toda la última hora sobre estos comicios y toda la información publicada por nuestra compañera Mercedes Serrayer, está todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.